Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Hermanos, las lecturas bíblicas que hemos escuchado no solo con atención humana, sino con verdadera fe, porque es palabra de Dios. Me da gusto decirles que coinciden con el fundamento teológico y pastoral de la carta pastoral que en estos días está llegando al conocimiento de todos ustedes. Yo quisiera que esa carta pastoral fuera objeto del estudio de las comunidades, que se reflexionara profundamente. Lamentablemente no pudimos dar alcance a la semana con la edición que habíamos anunciado, pero ya en los primeros días de esta semana próxima tendremos la nueva edición. Por otra parte, en el periódico Orientación que hoy se está distribuyendo, está íntegro el texto de la carta pastoral. Cuando sea pues oportuno, en sus reuniones o en familia o en pequeños grupos, estudien y verán cómo la idea central, que es presentar la identidad de la Iglesia, es decir, cuál es la naturaleza y la misión auténtica de la Iglesia fundada por Cristo, está basada precisamente en esta palabra de Dios que hoy vamos a reflexionar a la luz de los textos bíblicos. Es una naturaleza y una misión que la Iglesia tiene que tener bien clara en la mente de sus católicos, de los que la formamos. Y desde allí, teniendo una idea cierta, clara, nítida, de lo que es la Iglesia, podemos prestar una ayuda sin miedo al mundo, con todos sus problemas. Para eso está la Iglesia, para eso la puso Cristo. No para preservarse ella y conservarse, sino que conservándose sirva al mundo. Las relaciones de la Iglesia con las organizaciones populares es el tema de la carta pastoral. Es un servicio que la Iglesia tiene que prestar a las organizaciones de campesinos, de obreros, de políticos, a todos los hombres que quieran organizarse con el ideal de un mundo, una patria mejor. La Iglesia haría mal en reservarse ella, con su tesoro de doctrina, con su fuerza moral, y no prestar a la angustiosa pregunta del mundo actual, de nuestra patria actual, la respuesta que desde la palabra de Dios ella puede decir. Lo hemos repetido muchas veces, que la Iglesia no es la organización popular, pero sí en esta carta pastoral decimos que la Iglesia, sin identificarse con las organizaciones populares, presta un servicio insustituible. Y señalamos en la carta pastoral desde luego estos. En primer lugar, muchos cristianos fue en una comunidad de iglesia donde tomaron conciencia de las exigencias del Evangelio y de la justicia cristiana para componer un mundo injusto, de modo que la Iglesia no se avergüenza de que de sus comunidades
hayan salido hombres inquietos socialmente, políticamente. El mismo concilio recuerda que uno de los deberes más graves de la hora actual es la educación cívica y política, y que aquellos hombres que tengan capacidad para ese arte noble de la política se cultiven, se preparen. La Iglesia pues no se avergüenza de que el origen de muchos políticos y de muchos agrupados organizados se haya efectuado ese origen en la reflexión de la palabra de Dios. Pero la Iglesia se conserva ella idéntica, como el hogar, como la madre, cuando educa a sus hijos y se van, ella sabe con alegría que les ha dado esa conciencia, esa responsabilidad, y van al mundo a buscar opciones concretas de las cuales ellos son los responsables. También desde esta identidad de iglesia, sin confundirse con las organizaciones, la Iglesia defiende el derecho de organización. Es un derecho humano. Nadie puede prohibir a un hombre que se organice con quien quiera, con tal que los fines que busca sean honestos y buenos, sean para sobrevivir, sean para tener pan para sus hogares, sea para mejorar de condiciones. La Iglesia defiende, y lo ha hecho gracias a Dios, ese derecho de organización. Otro servicio insustituible de la Iglesia, defendemos en la carta pastoral, es el apoyar las justas reivindicaciones que cualquier organización promueva. No es necesario que se llamen cristianas. Basta que una organización busca un fin justo. La Iglesia apoya, porque su deber es defender la justicia del reino de Dios. Y si hay un reflejo del reino de Dios en un grupo humano, la Iglesia sabe que allí es Dios el que le está pidiendo su compromiso para defender esa justicia que hay allí. Así como también otro servicio de la Iglesia, por ser única fuerza suya, el Evangelio y no otra fuerza. Desde el Evangelio la Iglesia tiene el deber y el derecho de denunciar la injusticia, lo malo, el pecado que se encuentra en cualquier organización, aunque se llame cristiana. La Iglesia no está comprometida con ninguna para decirle eso está mal hecho, eso es pecado, eso lo denuncio, eso lo repudio. Y gracias a Dios la Iglesia lo ha hecho. Aquí en la arquidiócesis ha sido su deber defender lo justo y reprochar lo injusto. Pero para poder prestar este servicio, y sobre todo este otro, el servicio de incorporar las inquietudes de los hombres que buscan la justicia, que buscan reivindicaciones en la tierra, incorporarlos a la gran liberación de Cristo, a la gran redención. La Iglesia le dice a todo hombre y a toda organización que busca un fin noble o justo, está bueno, pero no basta. Incorpóralo a la redención cristiana. Si no te liberas del pecado, que es lo que Cristo vino a romper, las cadenas del pecado, si no te promueves hasta hacerte hijo de Dios por la gracia y por la santidad, si tu liberación prescinde de Cristo y solamente confía en ideologías de la tierra, tu liberación no es completa. Yo te quiero servir, llevándote de la mano hacia la verdadera redención, hacia el verdadero destino,
hacia la vocación integral del hombre. Este es el gran servicio de la Iglesia. Y por eso, para poder prestar este servicio, para poder tener estas relaciones con las organizaciones de la tierra, con los grupos de los hombres, la Iglesia tiene que ser muy dueña de sí misma, la identidad de su Iglesia. Así como un médico comparaba Pablo VI en su primera encíclica, Ecclesiam Suam, cuando va a curar una zona apestada. Para no apestarse él, se inmuniza, porque si no él también acabará enfermo. ¿Y de qué sirve un médico apestado con los apestados? Por eso él, así como la Iglesia tiene que ir inmunizada con su propia identidad, por eso la Iglesia no puede confundirse con ninguna ideología u organización de la tierra, para poderles dar a las organizaciones de la tierra su verdadero servicio de iglesia, como el médico da su verdadero servicio de sanar enfermos, inmunizándose él también para no ser un enfermo. No digo que las organizaciones todas sean enfermas, pero es una comparación para decirles cómo la Iglesia, prestando estos servicios, lo primero que tiene que ser, y eso es lo que hacemos en nuestra carta pastoral, definir bien cuál es su misión. Por no alargarme más, no les leo las páginas 21 y 22 del folleto de la carta pastoral, ustedes mismos lo van a estudiar, donde tomando palabras del magisterio de la Iglesia, dice cómo un grupo de hombres que cree en Cristo, acepta su doctrina y manifiesta esa aceptación incorporándose a su iglesia por el bautismo, alimenta su vida cristiana con la palabra de Dios y manifiesta con los signos sacramentales, la confesión, la comunión, su incorporación, su encuentro con Cristo. Eso es iglesia, un grupo de hombres que se alimenta de esa palabra de Dios, que se alimenta de esa Eucaristía como ustedes han venido hoy a la misa. Esto es iglesia. Aquí en la iglesia el domingo, hermanos, el que me ha escuchado con sinceridad, sin prejuicios, sin odios, sin malas voluntades, sin intenciones de defender intereses que no se pueden defender, el que me ha escuchado aquí no puede decir que yo estoy haciendo sermones políticos o sermones subversivos. Todo eso es la calumnia nada más. Me están escuchando en este momento y estoy diciendo lo que siempre he dicho. Lo que yo quiero decir aquí en el púlpito de la catedral es qué es la iglesia. Y desde esa iglesia apoyar lo bueno, felicitarlo, animarlo, consolar a las víctimas de los atropellos, de las injusticias, y también con valentía denunciar el atropello, la tortura, el desaparecimiento, la injusticia social. Eso no es hacer política, eso es construir iglesia y cumplir el deber de la iglesia desde su propia identidad. Yo siento la conciencia bien tranquila y es mi llamamiento a todos ustedes para que construyamos la verdadera iglesia. Y a esto nos ayuda precisamente la palabra que se ha leído hoy. El Evangelio de San Mateo está siendo la lectura que nos da la pauta para todo este año. No lo descuidemos este pensamiento. Domingo a domingo venimos a leer un pedacito del Evangelio de San Mateo. Y para comprenderlo mejor, tomamos una idea que lo ilumine en el Viejo Testamento. Hoy ha sido Ezequiel.
el que ilumina maravillosamente el problema que Jesucristo trata en el Evangelio de Mateo. Y las epístolas de los apóstoles, que van siendo como deducciones directas de ese magisterio de Cristo, para comparar entonces que el Evangelio, iluminado por el Viejo Testamento, comentado por las cartas de los apóstoles, es el que llega hasta nosotros para darnos la idea de que esta iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador de 1978 es la misma iglesia que Cristo anuncia en su Evangelio, la iglesia que los profetas anunciaron y que los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos. Este es el inmenso honor que yo siento, hermanos, y por eso me da gusto que prevalezca el ambiente positivo a mi predicación y que sea escuchada esta palabra con el deseo sincero de conocer y de construir entre nosotros la verdadera iglesia de Cristo en 1978 aquí en El Salvador. Les decía, y me da también mucho gusto saber que muchos que oyeron esto están pidiendo el esquema del Evangelio de San Mateo, que es la lectura de este año. No esperen que se trata de un libro, se trata de un esquema, una hojita. Y quienes tienen la Biblia de Jerusalén, les aviso que allí está. En el principio de los evangelios dice introducción a los evangelios sinópticos. Busquen allí el Evangelio de Mateo y allí encuentran el precioso comentario que dice que el Evangelio de San Mateo es un drama en 7 actos sobre la venida del reino de Dios. Va describiendo y poniendo los capítulos que corresponden a cada estrofa, a cada acto de este precioso drama. Cuando habla del 5º acto, dice que allí en esos capítulos del 16 al 18 del Evangelio de San Mateo, se habla de los comienzos del reino de Dios en esta tierra, en un grupo de discípulos, con Pedro como jefe, primicias de la iglesia, cuyas reglas de vida se esbozan en el discurso comunitario. Hoy precisamente, el pasaje tomado del capítulo 18 es parte del discurso de Cristo sobre la comunidad. Recuerden que el Evangelio, más que una biografía de Cristo, es la reflexión de las primeras comunidades sobre las enseñanzas de Cristo, y que los apóstoles escribieron como fruto de esas reflexiones los discursos que recordaban de Cristo, pero reflexionados ya en comunidad. Es precioso entonces saber que este capítulo 18 es el fruto de la primera comunidad cristiana y que nos está marcando cómo era la iglesia que brotaba como de su fuente de Cristo, recién creada esa iglesia. Allí habla de la humildad que deben tener sus pastores. Peleaban los apóstoles quién era el más grande, el pleito jerárquico de siempre. Y Cristo les dice, no, aquí el que quiera ser grande, hágase como niño, servidor de todos. La autoridad en la iglesia no es mandato, es servicio. Y el que no se haga como un niño en el cristianismo sencillo, no puede entrar en el reino de los cielos. Qué vergüenza para mí, pastor, y les pido perdón a mi comunidad cuando no haya podido desempeñar como servidor de ustedes mi papel de obispo. No soy un jefe, no soy un manda más,
no soy una autoridad que se impone. Quiero ser el servidor de Dios y de ustedes. Y es en ese ambiente en que Cristo está llamando a la autenticidad, cuando este discurso de cómo debe ser la comunidad. Yo puedo sacar de las 3 lecturas el título de la homilía de hoy como el resumen del discurso de Cristo: la Iglesia, comunidad profética; la Iglesia, comunidad sacramental; y la Iglesia, comunidad de amor. Esto es la Iglesia. Si no la entendemos así, no sabemos lo que es Iglesia de Cristo. Estas 3 características son como el resumen de las 3 lecturas de hoy.